Estimadas y estimades, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Corona Birra. Es la entrevista número 11 que estamos realizando y también significa una especie de segunda edición, segundo episodio de estos encuentros en los cuales, bueno, hablamos de comunicación, hablamos de actualidad, hablamos de política, hablamos de economía. Allí la veo a Agus González. ¿Cómo andás, Agus? El Chori Domínguez, un amigo de los tiempos de fútbol. Veo también a Gra Rodri, a Luis Leva, que también es un compañero, un amigo que nos hemos hecho en las redes sociales. Y bueno, les comento que en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que venimos comentándolo hace tiempo, son los discursos de odio en Internet, ¿no? Algo que ha ido creciendo, ha ido aumentando en el último tiempo. En esta oportunidad, ¿cómo andás, Chori? Mística latinoamericana, qué grande. Eva, también ahí te veo. El amigo Jorge Fabián. Un abrazo grande, mi amigo. Ahí se van sumando diferentes amigos que van mandando mensajes. Entonces, bueno, les comento que hace un tiempo vengo leyendo a Alejo Pacetto. Alejo Pacetto es politólogo, es especialista en comunicación política y llegué a él a través de las redes porque una amiga que conocí en un congreso me dijo: che, tendrías que seguir a este chico, que es Alejo. Un saludo, Luis. Me dijo, es un pibe muy copado, es un pibe que viaja mucho, que está interesado en política desde otra perspectiva. ¿Cómo andás, Tomás? Ahí también otro amigo de las redes. Entonces lo empecé a seguir y efectivamente Alejo tiene reflexiones desde mi perspectiva, muy interesantes. Y en el último tiempo Alejo viene haciendo este tipo de comentarios, este tipo de análisis, y compartió un hilo muy interesante en Twitter acerca de un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces comenzamos a conversar, tuvimos una charla. Nosotros siempre hacemos una charla de producción con los entrevistados, y bueno, surgieron cosas muy interesantes, y bueno, dijimos, vamos a hacer este Coronabirra. Lo veo allí que se suma también a Alonso Ezequiel, del Palo de la Comunicación, Martín Maldo, Cecilia de Michel. Así que vamos a enviarle la comunicación a Alejo. Se suma ahí también, la veo a Rochi, una ex alumna muy destacada de la cursada. Así que por lo pronto, a ver, ahí está Alejo, ahí te acabo de encontrar. Entonces la idea es aprovechar esta horita para qué fue lo que vio en este grupo de WhatsApp. Él, ahora le vamos a preguntar bien desde dónde nos está hablando, dónde está escribiendo. Alejo, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Dami? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Alejo. Bueno, muchas gracias por este tiempito, por esta hora para poder conversar. Voy a hacer una infidencia de la charla que tuvimos antes de arrancar este Coronabirra, y es que estamos los dos bien acompañados, ¿no? Pero voy a decir algo, Alejo. Me dijiste una cerveza de 1 litro, Sí, o un... pasa que... No, no, de 1 litro, porque dije, bueno, 2 latas o la cerveza de litro, dije, ya está, llevo la cerveza de litro, la desenrosco y listo. Si no, la lata era un quilombo, acá tengo una picada, había que simplificar el tema. Está muy bien. Te comento que nos manda un comunicador muy bueno, Alonso Ezequiel, si no me equivoco, de la Universidad del Centro de Buenos Aires. Lo conocí en un congreso. Así que estamos bien acompañados, Alejo. Y bueno, te presenté como politólogo, bien. Si no, vos estudiaste ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, especializado en comunicación política, y me interesaba mucho tu análisis, ¿no? Que venís viendo en un grupo de WhatsApp. Entonces, si te parece, comenzar. Martín nos saluda desde Córdoba. Muchas gracias por estar ahí, Martín. Si nos puedes comentar un poco este análisis del grupo de WhatsApp que hiciste, y bueno, cómo podemos ir trabajándolo con la teoría, ¿no? Sí, en realidad el grupo de WhatsApp, a ver, surgió, fue algo que yo no decidí que se transformara en lo que se transformó, bueno, vinculado a una actividad específica que yo hago. Pero me parece que sí servía como ejemplo de algo que bueno, como vos decías, que lo ves, que sucede en los medios y que también creo que todos vemos cómo se fue radicalizando en los últimos tiempos, que es un grupo de participantes, siempre
siempre había algunos intercambios o algunos comentarios sobre política, sobre cuestiones que pasaban muy soslayados, muy por encima, con un discurso por ahí un poco punitivista, digamos, algunas cuestiones que podríamos decir que eran un toque reaccionarias. Y me llamó la atención cómo con el correr de la pandemia, con el correr de las medidas digamos, de aumentar la cuarentena, bueno, yo estoy acá en Neuquén, la situación hasta cierto momento fue la misma que en el resto del país, después empezaron a haber un poco más de algunas flexibilizaciones, se volvió para atrás, bueno, ha sido como una especie de ida y vuelta, pero progresivamente noté cómo se caldeaba la cosa, digamos, pasó de ser Más no, la picante. cuarentena está mal, se ponía un poco picante al punto de ya, digamos, si lo ponemos progresivamente hablando, obviamente primero nunca nadie ahí, nadie no, a ver, obviamente eran más o menos 250 personas, un grupo muy heterogéneo, pero había como una minoría intensa que era la que agitaba mucho anti las medidas, anti la cuarentena, siempre también con un discurso obviamente en líneas generales antipolítico. Eh, bueno, y empezaron a aparecer, empecé a notar cómo, por ejemplo, las fake news, digamos, se replicaban en ese grupo de WhatsApp, circulaban audios, bueno, hubo una situación acá con un médico que en un momento parecía que había fallecido, después que no, bueno, circularon 10 veces esos audios, que son el famoso audio de la vecina de la prima de mi tía que me contó porque lo conoce a él, ¿viste? Mm. Y en ese grupo había, de hecho, un periodista que decía, che, miren, no difundan estas cosas, porque la verdad que no da, porque, digamos, hay una ley que ampara que no se diga quién es esa persona, más allá de cuál sea la situación. Bueno, ese era más o menos el contexto en marzo, abril. Después empezó como a circular esto de, che, a ver, ustedes, ¿qué les parece? Viste, alguien que tiraba, ¿qué les parece lo que opina esta médica que en realidad dice que si nos exponemos al sol se cura el coronavirus y en realidad es algo del nuevo orden mundial? Sí, ¿Viste? Esas cosas, o como, la famosa médica, ¿no? Que así como dice, está en contra de las vacunas, también está en contra de tener relaciones sexuales. Te comento ahí que se suma la amiga Amelia Olivera, el amigo Adrián Araujo, de Yarigua, desde la autonomía Charagua y Ambaé, en el Chaco boliviano, así que también un saludo para los amigos de Bolivia. Entonces, 250 integrantes en un grupo de WhatsApp, un discurso antipolítica que después se va picanteando a medida que van avanzando las medidas de la cuarentena, comienzan a circular fake news, comienzan a circular estos audios que es alguien gritando generalmente diciendo que esto es un caos. ¿Y qué fue pasando? De esta antipolítica a qué tipo de mensajes o qué tipo a qué se comenzó a reivindicar, ¿no? Que me contabas en la charla. eso fue el punto extremo, en realidad fue el disparador de que el grupo efectivamente, digamos, quien era el mayor administrador, lo terminara disolviendo, pero había, digamos, Se yo ese disolvió grupo el de grupo. WhatsApp, El grupo de el WhatsApp grupo ya se no existe. disolvió. Sí, yo lo que hice fue, obviamente en un momento este grupo de WhatsApp, la verdad que me estaba generando como una energía negativa bastante grande. Mm. Una amiga dice que, digamos, por ahí, digamos, todo bien, pero hay como hasta cierto punto de mensaje que termina siendo, digamos, te termina absorbiendo la energía. Yo dije, bueno, me voy a quedar porque acá estoy viendo cómo están pegando las fake news, cómo están pegando los ciertos discursos de desprestigio de la política, de la cuarentena. Estemos de acuerdo o no con el gobierno, estemos cansados o no de la situación de aislamiento, que me parece que nos pasa a todos. Pero había como ciertos mensajes que estaban. Se empezaba a hablar de la tiranía del gobierno que quería fundirnos a los que trabajan, que son independientes para pagar los planes sociales. Yo entonces ahí dije, bueno, me voy a quedar en este grupo, voy a empezar a tomar nota de las cosas que leo, porque la verdad que, digamos, es un reflejo de por ahí lo que nosotros vemos quizás en redes. Y esto es gente que en líneas generales, más que Facebook e Instagram, no consume. Obviamente no consume un montón, digamos, no consume casi nada de información, porque justamente la información que consume es la que está hipersegmentada y la que sirve para reforzar lo que ellos creen, pero me parecía que era interesante quedarse. El discurso se empezó a poner bastante violento para fines de junio, julio, y bueno, terminó habiendo una situación X de alguien que ya reivindicando, digamos, por esta cuestión de, te gusta digamos, estás a favor de la cuarentena, sos comunista, sos del ERP, me tenés que dar la mitad de tu plata. Yo esto que lo digo que parece muy, digamos, que parece un delirio, eh,
lo tengo registrado, digamos, lo tengo registrado porque no es joda, estos mensajes, digamos, No, eran reales, no eran de un troll center, es gente que, claro. digamos, que es vecina, vecino, que nos rodea, con la cual hacemos actividades. Ya se pasó al punto en un momento de los políticos tienen que pagar y la única manera de que se entienda es guillotina en la plaza. Claro, claro, claro. Ya comienzan esos discursos vinculados a la extrema derecha, ¿no? Que son cosas que uno ha venido leyendo, que ocurre en Brasil y antes de la llegada de Bolsonaro, que se intensifica con Bolsonaro, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Están se me fue el nombre, estos hombres supremacistas blancos que usan esas camisas hawaianas, ¿no? Que están con las armas, uno lo ve en Vox en España, efectivamente hay una construcción de estos mensajes y discursos de odio. Ahí hay algo que vos señalás que a mí me pasa y lo quiero compartir un poco para hacer catarsis, que tiene que ver con esto de la energía, ¿no? Porque, a ver, también llegar a esos mensajes de odio, bueno, implica consumirlos y la verdad es que termina afectando, ¿no? Ahí Martín suma el tema de los mensajes, estas cadenas de WhatsApp. Y cómo, no sé si te habrá pasado en un momento y te preguntaste, bueno, sigo, ¿hasta dónde voy a llegar por este interés académico, científico de mi especialidad consumiendo estos mensajes que después uno termina muy cargado? Yo me acuerdo en un momento que fue cuando decidí dejar de tener cable, que básicamente miraba, estoy hablando ya hace 2 o 3 años, animales sueltos eh, o, o intratables, y me iba a dormir muy cargado y me daba cuenta que después me costaba dormirme porque me afectaba. ¿Te pasó eso en un momento de decir, che, no, bueno, ya está? O sea, optaste por la parte científica, ¿no? Pero bueno, también tenés esta carga, ¿no? Ah, los Boogaloo Boys, ahí nos dice Ezequiel Alonso, muchas gracias. Sí, creo que Martín lo que decía con WASP es el nombre de los supremacistas blancos en inglés. Me parece que son las siglas lo que Ah, dijo Martín, me puede ser parece. que... Yo hacía bastante catarsis con, digamos, con gente de mi núcleo cercano, de mis amigas, de mis amigos, contándole esto. He hecho, digamos, algunos tweets en referencia a esto antes, eh, porque en algún lugar tenía que hacer como cierta catarsis y decir, escuchame, ¿sabes? O sea, lo que nosotros por ahí nos cagamos de risa de alguien que dice que la vacuna viene con el chip del 5G y nos van a robar los datos para fundirnos y sacarnos la plata, algo que parece un delirio demencial de un comentarista del diario Crónica o del diario de cualquier ciudad del país, eh, hay alguien a quien no le están pagando para que diga eso. Digamos, que el que realmente lo piensa, que lo tiene internalizado, entonces digo, no, bueno, esto, no, digamos, qué sé yo, lo hablo con vos, te digo, mirá, esto pasa, o sea, esto no es algo que se ve en algunos lugares. Entonces hacía como esa catarsis y en un momento me empecé a cagar de risa. O sea, la realidad es que lo miraba el WhatsApp, me cagaba de risa porque era la única manera de, digamos, de como vos decís, de no consumir esa energía que capaz en alguna cuestión me afectó y yo no me di cuenta, no lo registré sinceramente. Pero puede No, ser que sí, que uno esté como muy cargado de esa energía eh, y no lo notaba. Entonces en un momento me empecé a cagar de risa. Obviamente yo del chat participé 2 o 3 veces. También situaciones en las cuales, bueno, por una situación muy en particular que hubo con una funcionaria acá de salud, me empezaron a decir, ¿qué pensás de esto que pasó? Que corrieron a esta funcionaria de salud. Le digo, mirá, si vos sos funcionario, cualquier institución que tiene un orden jerárquico, si vos estás cuestionando a tu superior, te corren. claro. ¿Qué me responde esa persona? No, eso es una dictadura. Yo trabajo en privado y eso en el privado no pasa. Entonces, es una dictadura, ¿capille? Claro. No, Sí, dale, dale, es una dictadura, dale para adelante, digamos. Esa es misma interesante. persona Sí, esa misma persona casualmente, mm, antes de que se disuelva el grupo, como también me quiso correr porque supuestamente yo soy comunista, ujú. digamos, eh, me manda una foto, manda una foto al grupo con una imagen de Videla y una frase de Videla hablando sobre lo que había que hacer con ERP y Montoneros, o sea, No. y ya Como- ni me gasto, o sea, es lo que yo digo siempre, mi sobrino de 6 años tiene muchísima mayor noción de la no, realidad que esta gente. claro. Claro, no, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Sabés que estoy pensando que en una de las preguntas que nos dejaron para la charla tenía que ver por qué.
creíamos que el discurso anticiencia, un mensaje de Ana Clara, termina estando, ¿no?, aquí emparentado con los antitodo, con los corazones ortivas, con los haters, ¿no?, como se denomina en las redes sociales. Ahí Eva habla de un macartismo, ¿no?, que vuelve, y yo coincido con ella. Yo tengo una hipótesis de por qué los discursos anticiencia terminan estando dentro de el famoso 17A, ¿no? Vos, me gustaría escucharte a vos, ¿por qué crees que el discurso anticiencia pega en esta gente, ¿no? Que bueno, que reivindica a Videla, que dice que la guillotina, que esto es una dictadura, que esto es un comunismo. Me encontré con un meme hoy muy gracioso diciendo que las tomas de tierra eran comunismo, que después vendían las tierras, ¿no? Pero bueno, justamente esa venta implica, la venta de tierras no es propia de un sistema comunista, ¿no? Entonces, te pregunta, ¿vos cuál es tu hipótesis de por qué el discurso anticis está presente en esta gente que odia? Mira, a mí hay algo que me llamó, que, digamos, que me parece que es un dato, no sé si relacionarlo directamente con la anticiencia, pero sí me parece que fue un discurso que fue muy de arriba para abajo, digamos, desde arriba hacia abajo, desde el institucional, y se trató de bajar justamente, que fue algo que pasó durante mucho tiempo de la gestión anterior, donde había, digamos, un ataque permanente casi desde el Estado a los docentes. ¿Te acordás cuando fue un conflicto docente bastante prolongado? Cuando se empezó a hacer toda una campaña que fue muy, muy fuerte, sobre todo en redes sociales y en Twitter, contra el CONICET, contra los científicos, que son vagos, que estudian boludeces, que la ciencia no sirve para nada. Tenés además encima varios interlocutores que son parte de esa institución, pero que juegan desde adentro a romperla, digo, como el caso, el más conocido es el caso de Sandra Pita, ¿no? Sí. Que da como esa pelea de desprestigiar la ciencia desde adentro. Entonces, yo no sé si es directamente el resultado, pero me parece que sí hubo durante varios años un discurso casi oficial o que se bajaba desde arriba hacia abajo que ayudó a, digamos, a generar esto de repente alguien que está obviamente en contra de todo lo que sea kirchnerismo, peronismo, ampliación de derechos, reivindicación de ciertas minorías sexuales, de género, los grupos indígenas, lo que sea, todo lo que viene, digamos, ahora a ampliar derechos, hay que pegarle, hay que desprestigiarlo, hay que estar en contra. Entonces, en una situación como esta pandemia, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tener una actitud de empatía colectiva, que obviamente toda esta minoría intensa no la tiene, claramente, porque, digamos, por lo menos para mí, alguien que está en contra de las vacunas, alguien que decide romper la cuarentena y cagarse en la cuarentena, si hay algo que no tiene es empatía social. Entonces, este, ¿Sabes? Justo se cortó un poquito, Alejo, ahí sobre el final, y aprovecho, a ver, para hacerte un poco, compartirte mi hipótesis, ¿no? Ahí Martín, y para que vayas pensando, dice, ¿qué recomendás que hagamos los científicos ante esta realidad, ¿no? Y mientras lo pensás, Alejo, te comparto un poco mi hipótesis. Yo veo un problema con la evidencia, con la evidencia de la realidad, veo un problema con la evidencia científica, y que esto a mí, creo que pocas veces tuve la claridad, o es bueno, una sensación, una lectura personal, creo que es un poco un análisis político, sociológico, económico, pero mi generación, que es la tuya, ¿no? Nacidos en democracia, que comenzamos a estudiar en la universidad en los primeros años del siglo XXI, nunca habíamos vivido una crisis como la última del gobierno de Mauricio Macri. Porque, a ver, las crisis anteriores parecidas habían sido la de 2001, con de la Rúa. Anteriormente había sido, bueno, las hiperinflaciones del año 89, del año 90. Entonces ahí ya un problema con la evidencia, ¿no? Acá está muy claro que aumentó el desempleo, que se dejó de financiar a la educación, a la ciencia, a la salud, un problema de aumento de la pobreza, un problema de aumento del hambre, una caída del salario real que hoy nadie desconoce
ni incluso tal vez los sectores con los cuales nosotros podemos estar más en desacuerdo ideológicamente, como el sector más libertario, también reconoce que hubo una pérdida de salario real en los últimos años. Entonces hubo una evidencia abismal de que, no sé si hablar de todo el gobierno, pero por lo menos que 2018-2019 fueron 2 años horribles, ¿no? Hubo solamente un año con crecimiento 2017, otro año con caída 2016, se venía con una pobreza cero, una inflación más pequeña y aumentó, o sea, porque la inflación incluso fueron las más altas, las de 2018 y 2019, desde los años 89-90. Entonces, un problema con la evidencia. Y dentro de esta falta de no querer reconocer la evidencia, que sí pasó con De la Rúa todo el mundo reconoce que fue un desastre, acá no. Por un lado, el desconocimiento vinculado con la soberbia, ¿sí? Nosotros dos nos interesa la comunicación, nos interesa la política, y con eso vamos a opinar y compartir nuestras opiniones porque es un ámbito en el cual nos hemos formado y creemos que tenemos algo para decir, pero no vamos a estar discutiendo sobre medicina, no vamos a estar discutiendo, incluso, no sé, yo soy futbolero, juego mucha de fútbol y no estoy discutiendo acerca de cómo, no sé, etcétera. Entonces creo que hay un problema, y decir, bueno, esto no lo sé, pero no lo sé, pero igual quiero opinar y creo que lo puedo opinar de modo simple, ¿no? Y sobre todo esto de modo simple lo digo porque son temas complejos, pero esta complejidad la enfrentan desde la simplicidad, ¿no? Digo, eso me parece que es un punto. Dan respuestas y soluciones simples a problemas complejos, ¿no? Entonces ahí veo algo que puede fomentar no sé, para Ana Clara que nos preguntaba por qué se termina vinculando todo, ¿no? Si decimos cuarentena comunismo, bueno, después en el 17A se junta todo, ¿no? Incluso el discurso antivacuna. Esa es una hipótesis que tengo y bueno, a mí me gustaría pensar esta pregunta que creo que te hizo Martín, que qué puede hacer la ciencia para enfrentar estos discursos anticiencia. Justo Martín, Martín, que si hay alguien que tiene es trayectoria en la academia y en la ciencia, ahí hacías vos justamente una referencia, que es esto de los discursos súper simplistas, súper simplificados, y me parece que a referencia a eso hace justamente José Nathanson en la editorial del Le Monde Diplomatique de este mes, que habla sobre el discurso del odio, hace un análisis macro muy interesante, y justamente esa batalla cultural, estos discursos, la ganaron por ese lado, por el lado de saber adaptarse o de saber expandir de manera muy simple, de manera muy resumida, de manera muy marketinera, por decirlo de alguna forma, algo que tiene nula evidencia, cero evidencia, que lo único que hace es oponerse, digamos, y que no propone nada además en líneas generales. Entonces, estos discursos, como vos decís, tanto sea en la crisis del último gobierno, pero que también han empezado a surgir sobre todo, bueno, algunos lo ubican a partir de las crisis digamos, en Europa en el 2008, pero me parece que al no haber, digamos, posterior a las crisis, al no haber respuesta a algunas situaciones, justamente donde pudo meter mucho la cola a estos sectores, bueno, como se les dice, pubertarios, neoliberales, de extrema derecha, muy simplistas, muy anticiencia, muy antievidencia. Bueno, ¿cómo lograron? Con videitos en YouTube, o sea, hoy por hoy cualquiera más o menos te hace un video de YouTube, si nosotros queremos lo hacemos, decimos un montón de animaladas, pero si de repente eso tiene 7.500 visualizaciones y capaz que terminamos siendo los laje, digamos. Claro. No, totalmente. Entonces me parece que ahí es donde ganó ese discurso. Yo no te digo que hay que pelearla específicamente en ese lado, o capaz que sí, pero bueno, no sé, quizás desde la comunicación sí se deba pensar estrategias más macro para cómo contrarrestar ese tipo de discursos. Hay algunas instituciones, hay algunas organizaciones, TELAM, mismo CONICET, que están, digamos, generando piezas comunicacionales en redes sociales. Bueno, quizás necesitamos un Canosa de este lado, porque, digamos, no vamos a negar el peligro que representa una persona como Viviana Canosa, que va por el lado de tomar, bueno, capaz que estaba tomándose obviamente una botella con agua, pero ¿qué termina pasando? Que acá en Plotier, a 15 kilómetros de Neuquén, a un chico de 5 años le dieron para tomar dióxido de cloro y murió, porque tenían miedo de que pueda estar contagiado. Entonces vos tenés
Viviana Canosa, que además yo me había olvidado, Viviana Canosa venía con una fuerte militancia antiaborto. La verdad que yo a Viviana Canosa No la sabía. tengo negada, o sea, bueno, yo tampoco, me había olvidado, la verdad. Para mí, Pero ella había, de intrusos con Rial, no sé qué había hecho, no sabía qué había hecho. no, yo la verdad que, Mm. digamos, evito ese tipo de programas, pero así como tenés una Viviana Canosa, tenés también por otro lado ahora que se está empezando a hacer como muy, digamos, otro vocero de cierto discurso es el DIPI. Mm. Entonces empezás a tener ese tipo de voceros, ese tipo de, digamos, de intelectuales orgánicos, para decirlo muy, muy, muy entre comillas, pero que bueno, que van a un sentido común muy, muy básico, muy anti, y que en esta situación de aislamiento está muy agotado, está muy cansado, y bueno, es muy fácil, la verdad, que ese tipo de discursos peguen. Estoy pensando, a ver, vos ahí pusiste una clave o para mí que tiene que ver con YouTube, ¿no? YouTube me parece que es una clave, esto que señalás, porque justamente te permite comunicar de modo simple, ¿no? Cosas complejas. Y vos ahí mencionabas este eh, video, ¿no? Un video con 7.500 visualizaciones que uno los encuentra en YouTube, pero también el rol que juega el algoritmo, ¿no? Porque no es solamente un video, vos terminás de ver ese video y automáticamente te lleva a otro. Yo me acuerdo una vez que un alumno en mis clases de teoría de la comunicación, en mi cátedra, pero que es una cátedra que comparte la bibliografía con otros autores, justamente lo que empezamos a incorporar a partir del avance del movimiento de mujeres de los últimos 5 años es una bibliografía que trata sobre la comunicación en género, ¿no? Bueno, un alumno no le gustó, le molestó y me envió un video y justamente una de las cosas que planteamos es poder conversar, poder tratar todos estos temas. Y era un video de un partido de extrema derecha alemán, que jugaba un poco con el discurso, con el lenguaje inclusivo, pero básicamente para estar en contra de todas las diversidades sexuales. Y terminé de verlo, primero me puse a buscar cuál era esa agrupación, quién era el legislador, cuál era su agrupación política, etcétera. Y terminó el video y automáticamente comenzó otro con un discurso muy violento contra el movimiento LGTBIQ y después otro en contra de las mujeres y después otro y otro y otro. Entonces ahí el videíto de YouTube, acompañado con otros 40 videitos de YouTube, y en la cuarentena con el tiempo al pedo, bien, me parece que es un cóctel explosivo, no sé vos qué pensás de todo eso. Con el tiempo al pedo, con el encierro, con que vos además, vos no, ¿no? Pero digo, esta gente viene muy, muy caliente porque de repente la yegua lo tiene Alberto de títere, que la yegua esto, que la corrupción, que estamos así porque es culpa de la corrupción, digamos, nunca hubo una especie de decir, che, a ver, si no hubiésemos pasado de tener ministerio a secretaría de salud, y yo no te digo que la situación iba a estar 10 puntos, pero capaz había un par de cuestiones que si no se desfinanciaban en los últimos 4 años estaríamos un poco mejor. Entonces, bueno, obviamente uno no le puede pedir peras al olmo, pero creo que en ese contexto, en esta situación, es muy fácil que ese discurso pegue, sobre todo cuando vos tenés, digamos, y así es como son efectivos este tipo de discursos, porque vos no, digamos, esta persona que a mí me dice, eh, vos estás a favor de la cuarentena, vos sos comunista, bueno, ahí tengo por ahí algún par de cosas que si la llega a ver se muere, ¿no? Lo tenemos a Vladimir, pero digo, esa idea de que vos sos comunista, Alberto es comunista, estás a favor de esto, nos querés fundir, y la plata para planes sociales y que salen a afanar, bueno, cuando fue el tema de que se iban a liberar a algunos presos, digamos, Mm. porque son humanos, tienen derechos y convenios internacionales que los avalan. No, bueno, van a salir a afanar para el gobierno que además nos quiere mantener acá encerrados. No. Siempre, Ah, siempre hay siempre hay estas simplificaciones. Estoy pensando también, voy tomando un poco las cosas que vos decís, ¿no? Hablás ahí de malestar, hablaste de crisis. Bueno, ¿no? Hay un vínculo ahí también, ¿no? Y el malestar económico es decir, bueno, a ver, el malestar económico afecta, enoja, pero también creo, aquí no sé si encontrás vos también un vínculo con los medios de comunicación, ¿no? Porque uno ve tal vez escucha a los principales periodistas o ve las tapas de los principales diarios y da la sensación de que Argentina es el único lugar en el cual tiene
una crisis económica, ¿no? Cuando uno va viendo los diarios del mundo y se encuentra con este mismo problema en otros países. Sí, pero además lo que vos decís de los medios, digo, pensá también que si durante 4 años vos tuviste digamos, vos cuando fuiste oficialismo, durante 4 años tuviste un aparato mediático que además de avalar lo que hacías, que obviamente lo iba a hacer, estás generando un discurso de violencia institucional muy fuerte Sí. contra el anterior gobierno, y digo, no por defender al que fue Mm, el anterior gobierno y hoy es el actual, pero creo que todos más o menos sabemos lo que fueron las tapas de noticias con un discurso absolutamente retrógrado, machista, misógino. Vos tenés uno de los principales voceros, tenías uno de los principales voceros de ese discurso durante esos años que el programa arrancaba así. claro, haciendo un fuck you. Entonces, vos tenés ese discurso, por ejemplo, no sé, cuando fue la situación, digamos, con la RAM. La RAM era un paraestado terrorista que nos quería dominar. Yo siempre doy el ejemplo que acá en la esquina de mi casa, en Neuquén, hay una pared y un graffiti que dice Mapuches igual a Inglaterra. Claro. Bueno, eso nosotros en ese momento capaz lo tomamos como algo, qué sé yo, gracioso o anecdótico, o nos indigna, pero no lo tenemos tan en cuenta. Bueno, me parece que todas esas son construcciones digamos que con el tiempo, bueno, y se va generando todo ese caldo de cultivo. Entonces hoy alguien que durante todos esos años estuvo consumiendo odio, 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 que la yegua, que los bolsos en el convento, que no sé, el ejemplo que se te ocurra, que los que hacen ciencia son vagos. Yo me imagino, digamos, trato de ponerme en la cabeza de alguien que dice, bueno, alguien que está dentro del sistema científico se la está rascando, no hace nada. Entonces, y bueno, 3 años después, ¿qué le voy a creer a la Organización Mundial de la Salud? Claro. Entonces, ¿qué es la Organización Mundial de la Salud? Bueno, en estos días vi varias personas compartiendo, digamos, memes, no en joda, bueno, en realidad no son memes, pero, digamos, compartiendo cosas donde estaba el director, el presidente, no sé cómo se llama el cargo de la Organización Mundial de la Salud, con la hoz y el martillo. Claro. Bueno, Claro. está bien, dale, sí, ¿te parece que la Organización Mundial de la Salud es marxista? Mm. Qué difícil, es muy difícil. ¿Por dónde, Alejo, por dónde ves la solución? ¿No? Estamos ingresando a los últimos 20 minutos. Ya hablamos un poco del discurso anticiencia. ¿Por dónde ves la solución? Vos en nuestra charla me hablabas de la empatía. Ahí también en todo esto que vos señalás, a mí me parece interesante ver cómo, no sé si ver cómo, pues no tengo las herramientas para explicar, pero cómo hay un pasaje de la indignación que yo comparto. Para mí la indignación en términos políticos, me parece que la indignación es el comienzo para buscar políticas que lleguen a la justicia, ¿no? Pero sí veo que hay ciertos sectores que pasan de la indignación a los mensajes de odio, no una indignación muy selectiva. Y tal vez vas viendo cómo va aumentando la gente que va durmiendo en la calle, pero vos estás en la tele, mirando la tele, enojándote con otra cosa. O hay un pasaje, observo un pasaje, sí, Sí, pero sabes que yo creo que esa gente que es la que justamente, digamos, absorbe y reproduce esos mensajes de odio, eh, no es la gente que le indigna realmente que haya más gente durmiendo en la calle. Y que haya más gente durmiendo en la calle porque en los últimos años el país se fue al tacho, digamos. Esa gente no registra eso, porque justamente, digamos, me baso en la empiria de haber leído, digamos, de haber releído todo un chat desde marzo hasta ahora, de gente que se entera que se roban una bicicleta y quiere bala para los chorros. claro, claro, claro. Entonces, no, digamos, y esa indignación, digamos, ciertas indignaciones ante injusticias sociales que quizás te movilizan a vos, que, digamos, que me movilizan a mí, que nos movilizan a un montón de gente, que justamente tenemos un ideal, una propuesta de futuro constructiva o de cambio, no está. Y eso es algo, justamente en esto, en esta ausencia total de razonamiento, digamos, de empatía social, de empatía colectiva, de decir, eh,
yo no me voy a vacunar porque yo tengo derecho a no vacunarme y a enfermarme. O sea, te estás cagando literalmente en la gente que te rodea. Entonces, tu indignación no promueve nada, no apuesta a ningún cambio de futuro. Y eso, bueno, voy a volver a recomendar la editorial de Nathanson que habla justo de eso. Es gente que en realidad no, él hacía la comparación con lo que fue en el nazismo, digamos, por lo menos el nazismo tenía un ideal de algo con correr a los, digamos, con borrar a los judíos del mapa y algunas otras cuestiones más. Bueno, yo creo que todos estos mensajes, digamos, todos estos discursos de odio no tienen una propuesta de futuro de absolutamente nada. Bien, sí. Yo me quedé pensando en tu charla de antes, que mencionaste de la propuesta de futuro, ¿no? Me parece que de lo que conversamos fue lo que más me llevo, ¿no? Que se enojan, que están en contra de, pero no tienen una propuesta de futuro. Y el editorial de Nathanson, a que ahí traes, sí, uno puede, desde este siglo y bueno, habiendo nacido en democracia, a uno le cuesta entender cómo, ¿no? ¿Cómo fue posible que haya existido los fascismos en Europa? ¿Cómo fue posible que durante la década del 90 se haya degradado tanto la Argentina? ¿Cómo fue posible la existencia de una dictadura militar en Argentina? A mí me pasa que por primera vez estoy viendo circular discursos que me hacen comprender, porque bueno, no son tan alejados, ¿no? Cuando uno pide que la solución solamente va a la paredón, cuando ponen una horca en la Plaza de Mayo, me parece que hay un punto, ahí Eva trae también estos discursos meritócratas, ¿no? Que el discurso meritócrata es una genialidad de las élites económicas, el establishment, ¿no? Digo, todo lo que los de clase media que hemos trabajado mucho sabemos o que estamos conformes con la situación que tenemos en este momento, sabemos que la meritocracia no existe y que uno se ha esforzado mucho y no le ha ido bien y que hay momentos en los cuales ha tenido suerte. Pero volviendo, esto de la propuesta de futuro, la ausencia de propuesta de futuro es algo que yo nunca lo había pensado, simplemente se oponen simplemente están en contra de, no, a mí me pasa, por ejemplo, ahora en la discusión, no lo quiero traer porque digo, es para irse por las ramas, pero yo de derecho no sé nada, ¿no? Entonces, como no sé No, nada bueno, de derecho, de la reforma judicial no opino, sí sé que la justicia funciona mal, pero no sé, no entiendo, tengo que preguntarle a alguien, pero sin embargo veo un montón de gente que igual que yo no estudió derecho, pero que lee mucho menos de política, de economía, de judiciales, etcétera, pero que tienen la clave de por dónde pasa la reforma y cómo se debería solucionar eso, ¿no? Entonces, ese punto me parece interesante para rescatarlo de tu explicación. Te pregunto también, bueno, ya estamos ingresados a los últimos 15 minutos. A ver, ¿qué es esto de la empatía que el gobierno o la gestión anterior intentó erosionar la empatía? ¿Habría que pensar en unas contrapedagogías de la crueldad? ¿Qué se te ocurre, no? yo la verdad que, sí, por ahí retomando eso, cómo tratar de desarmar estos discursos, la verdad, sinceramente, no sé, me parece que a priori lo que hay que hacer es prestarles atención. Digo, me parece que confrontar o intentar, yo por lo menos personalmente, más allá de que en líneas generales la gente con la que más hablo es con la cual tengo afinidad ideológica o de valores, y eso obviamente tengo, digamos, comparto espacios, comparto charlas con mucha gente que estamos en las antípodas ideológicas, pero me parece que hay hasta como cierto límite. Entonces, ahí es donde yo elijo por ahí algunos debates no darlos. Porque me parece que no hay debate, porque sobre todo alguien que te está diciendo comunista, Videla, ERP, digo, está, digamos, no quiere debatir, no le interesa el debate. Lo que quiere es lesionar, es degradar ese debate político, que además me parece que sí es otra de las cosas que desgraciadamente está pasando. O sea, el debate público se fue básicamente al tacho. O sea, estamos teniendo que rediscutir justamente que esto no es una dictadura. Digamos, y desgraciadamente un par de ex docentes míos de la carrera son los que se les ocurre hacer este documento donde dicen, no, bueno, queremos poner un nombre marketinero y le pusimos infectadura. No, dale, Luis, está mal lo que hiciste. Digamos, todo bien, pero no, hay un límite. Porque
queda gracioso entre ciertos grupos de intelectuales, pero justamente hay un sentido común que esto lo absorbe y lo transforma en esto es una dictadura, cuando claramente, digamos, creo que si hubiera efectivamente una dictadura estarían bastante a favor. Entonces me Eh, parece, sí, digamos, es te- lo que me queda pensar. claro. Entonces, perdón, te cierro con esto, digo, me parece que es muy difícil eh, confrontar con eso, tratar de discutir, yo no sé la verdad qué es lo que se puede hacer, pero me parece que sí es importante estar atento, digamos, y no menospreciar, porque también durante mucho tiempo nos cagamos de risa, digamos, de cierta filosofía de la política New Age, de Ravi Shankar, que hacía esos eventos de introspección, digamos, no me acuerdo ahora cómo se dice, en Figueroa, Corte y Pampa, y después eso terminó ganando. Entonces, hoy, en, en un contexto donde estos discursos de odio de extrema derecha están justamente pegando no solamente acá en Argentina, sino en todo el mundo, o sea, la bolsonarización de la política no es joda, bueno, prestémosle atención, porque si nos seguimos cagando de risa, seguimos menospreciando, digamos, yo durante un tiempo me cagué de risa de la gente que escribía estas cosas, en un momento dije, no, bueno, me termino de cagar de risa y empiezo a tomar nota de estas cosas que dicen, porque esta es la gente que después termina votando a Patricia Bullrich. Sí, 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 Y, no, y termino. después no digamos, uy, ¿cómo ganó Patricia? Ojalá que no, digamos, toco todas las maderas que tengo en mi casa, pero digamos, después nos sorprendemos si termina ganando Patricia No, Bullrich. ¿Por o qué? también Y bueno, algo que veo yo, ¿no? Gente de acá de Argentina sorprendido porque una persona como Bolsonaro pueda gobernar Brasil, pero bueno, la elección que viene va a ser un desafío y dentro de la gestión anterior había grupos que simpatizan mucho con la línea política de Bolsonaro, ¿no? Y si hubiera ganado en 2019 con ese discurso, hoy estaríamos discutiendo otra cosa, estaríamos discutiendo otros términos y estaríamos preguntando cómo es posible que tengamos un gobierno similar al de Bolsonaro en Argentina. Pero estoy pensando ahí, vos hablas del debate, hablas de lesionar. Eh, es importante también en algún punto discutir, ¿no? Que es hay como que rediscutir incluso el debate, ¿no? A mí me pasa ese problema, tengo con intratables, intratables termina a ver, si ves una vez intratables y me ha pasado y la pregunta es, bueno, ¿por qué gritan tanto, no? Una vez me dijeron eso, ¿por qué gritan tanto en este programa? Pero el punto es que el otro punto es que si estás viendo todos los días o una vez por semana te clavas un intratables, te vas acostumbrando a pensar que el debate político tiene que ver con la chicana, con la agresión, con la lesión, y que después salga el video al otro día en YouTube diciendo la paliza o lo sacó a pasear con Zulki o las notas en los principales diarios, la filosa respuesta que le dio tal a tal. Y entonces terminan degradándote el debate político. Se degrada el debate político, tiene que ver con la agresión, ¿no? sí, 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 justamente, o sea, me parece que va por ese lado. Yo la verdad que te admiro en parte si tuviste, cómo estuviste viendo tanto ese programa. Yo la verdad que una vez traté de verlo hace un par de años, 2 minutos, y dije, no, o sea, esto no tiene sentido, digamos, me parece que acá no es conducente a absolutamente nada. Bueno, ¿a qué fue conducente? Quizás justamente a esto. Quizás el rol que tuvo ese programa fue seguir erosionando, seguir tirando al tacho cualquier instancia de debate, donde no hay... El perro quiere hablar, quiere decir algo. Sí, está ahí en el pasillo. Este, esos intratables, ladrar. Ahí tenés el ejemplo de intratables. No, pero es eso, digamos. Quizás el punto de programas como Intratables era eso, era que no haya debate, que sea Claro, un animal como Fernando Iglesias, que absoluta, digamos que lo último que hace es debatir, claro, justamente su rol, por ejemplo, en Twitter, es atacar. dirigir un ataque a periodistas, digamos, con un discurso también machista, misógino, retrógrado, y que se estén comiendo troleo durante días enteros una periodista que lo único que hizo fue hacerle una repregunta. Entonces, bueno, ahí tenés el rol de Intratables, y ahí tenés el rol de otros interlocutores que digamos, está bien, digamos, yo no estoy, digamos, no digo, no tiene que existir Intratables.
No, pero está bueno señalarlo, ¿no? Está bueno señalarlo y decirle, ahí por ejemplo, Esther comparte una reflexión, ¿no? Dice la necesidad de no confrontar, cómo hay personas que, bueno, que son de algún modo utilizadas, o uno podría decir habladas por otros discursos, ¿no? Y cómo termina siendo, claro, más fácil destruir en lugar de reflexionar y construir con otro, con otra que piensa diferente. Eh, y sí, tal vez el punto, esto que decís vos, de intratables, me parece que el principal punto no fue tal vez comunicar ideas, sino influir en un modo de debatir. Entonces, después cuando uno viene no sé si te habrá pasado, a mí me ha pasado que hay personas que ante una opinión, ¿no? Yo soy muy bocón, opino sobre muchas cosas, entonces tal vez una persona que viene y viene en lugar de querer conversar, de querer discutir, viene con una agresión y cuando le respondes es, bueno, no quiero discutir, bueno, pero conversemos, argumentemos, me interesa escuchar los argumentos y vienen con una agresión y ante la propuesta de conversación, no quiero debatir. No sé si a mí me ha pasado en varias oportunidades, especialmente con la gestión anterior, ¿no? Bueno, pero es que justamente es eso, digamos, alguien que me diga, separaron una funcionaria de la provincia. ¿Por qué? Porque, digamos, cuestionó a la instancia superior y pasa en cualquier institución. No, eso es una dictadura, ¿capille? O sea, no me estás preguntando. Yo no, a mí no me interesa, digamos, yo no me creo un No, iluminado, digamos, no. queda muy claro. El punto es que no hay lugar para pensar diferente. No hay espacio para pensar diferente, ¿no? No, esto es una dictadura, vos sos comunista, Alberto Fernández nos quiere fundir. Bueno, y así, me había olvidado decirte esto, y así es como también hace 2 semanas aparecieron carteles explícitamente neonazis en Neuquén, hablando de que esto era también una conspiración del judaísmo mundial y que Alberto Fernández y la vacuna respondían a eso. Mira, no sabía esa noticia. Claro, entonces no, ahí no hay debate, digamos. ¿Qué voy a tratar, digamos, de hacer pedagogía con alguien que me dice esto es una dictadura, capille? Sí, no. Bueno, Sí, no, es que persona el que es la que punto, después manda la foto de Videla. claro, no, y que también te corren el debate, ¿no? A ver, te mandan el debate hacia una esquina y después no podés conversar nada, ¿no? Porque ya plantear una actitud, no sé, compasiva, solidaria, empática con otra persona, automáticamente te posiciona no sé, la destrucción del capitalismo cuando no hay más capitalismo que esto, ¿no? Digo, tanto vos como yo tenemos relaciones capitalistas con todo el mundo, ¿no? Pues ninguno vive en una comunidad apartada del mundo. Entonces No, sí y además un convencimiento fuerte de que esto era, digamos, de que vivimos en un régimen tiránico. claro, no. Vuelvo a decir, Perdón, perdón. para la gente que se sumó después, no es invento mío estos argumentos, está sacado de un grupo de WhatsApp. Sí, Esto es, para esta gente, esto es una tiranía que nos quiere fundir, que con esa plata se van a pagar los planes sociales y que es un populismo comunista. claro. Yo Ajá, creo que bien. a esta altura, lejos, yo siento que ya la mayoría lo está viendo porque en las redes se comparte. Tiene que ver con esto que vos decís, que la gente no duda, que hay sectores de la sociedad que lee solamente otras personas que piensan igual que ella, que recibe cadenas de WhatsApp que piensan igual que en ella y no que creen que todo el mundo piense igual, ¿no? A mí me genera una mayor dificultad hace un año, ¿no? Yo hace un año compartía la consigna que no había que votar con odio. Bueno, hoy ya la palabra odio como una calificación de ciertos discursos que circulan en las redes ya está como bastante establecido, me parece. Pero bueno, como que creo que y con este nivel de encierro y sobreexposición de estos mensajes, como que ya a todos nos queda claro, ¿no? Que están circulando. Es lo que vos decís siempre, que el odio embrutece. Bueno, digamos, está muy a las claras que es lo que estás diciendo, digamos, que el discurso está lesionado, está erosionado, está corrida, la pelota la patearon afuera de la cancha, digamos, no hay posibilidad ninguna de tratar de tener un intercambio y decir, no, mirá, bueno, esto yo también estoy cansado del aislamiento, de un montón de cuestiones, la situación a mí también me preocupa bastante. No, no porque esto es así, así, así.
Claro. Bueno, Ya, es muy difícil, pero sobre todo creo que digamos, por hilo central es esto, de que el odio justamente lo que hace es embrutecer y que no hay ningún tipo de propuesta de mejorar absolutamente nada. Lo que hay es discursos que reaccionan ante el avance, digamos, y por suerte, de derechos, digamos, de la inclusión de minorías, de un montón de cuestiones. Lo vimos también cuando fue todo el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. claro, Digamos, claro. creo que mucha de la gente que sostiene hoy discurso de odio es gente que, bueno, estaba en contra, digamos, estaba en contra de que se apruebe la ley. Yo no tengo ni la menor duda, y lo mismo, a Sí, las sí. pruebas de un No, grupo de bueno, chat me remito, digamos. la médica no, la Brandolino que pasó, que dice que no hay que tener relaciones sexuales bueno, porque solamente hay que tener relaciones sexuales para procrear, es un ejemplo, ¿no? Que estaba en contra de la IVE y ahora está en contra de las vacunas, por ejemplo. Por eso te Estamos decía entrando. Viviana Canosa. ¿Cómo? Claro, exactamente, vinculado con la canosa. Estamos ingresando a los últimos minutos. Vos ahí, yo esa muletilla del odio en bruté se la repito todo el tiempo, porque, a ver, primero porque es la verdad. No, pero porque he ido observando cuando comienzo a conversar. Conocí mucha gente afectada por la gestión anterior. Bueno, cualquier persona de clase media creo que fuimos afectados, pero conocí gente que fue afectada y que igual seguía diciendo no, hay que seguir apoyando. Y cuando le preguntaba por qué era básicamente odio con esto, con la yegua, y creer que todo se solucionaba si había cárcel, ¿no? Entonces, cuando tu único punto es odiar a alguien, odiar a algo, como que todo el resto lo terminás amoldando para llevarlo hacia allá, ¿no? Eh, Me parece que eso es un problema, que solamente las políticas de Estado tengan que ver con odiar a un sector o no. Bueno, los choriplaneros, los pobres, los mapuches, los inmigrantes, los villeros. No, no sé vos cómo lo ves. No, además es una antipolítica muy selectiva, porque la Claro, política que está mal es la otra, es claro. la del otro. O sea, y digamos, y la gestión, ¿qué fue? Una gracia de Dios digamos, bueno, sí, la mayoría eran empresarios, justamente con política tenían, digamos, o con cierta concepción de la política había cero, poca o casi nula. Pero es esa idea también de que la política es mala eh, cuando es la otra política. Y además me llamaba mucho también la atención al principio y que tenía que ver con todo este discurso cuando arrancó la pandemia, digamos, en contra de las medidas, en contra de un montón de cosas, y a veces yo tenía ganas de intervenir, bueno, pero a ver, de acá la única solución, lo único que está activando es el Estado. O sea, ¿en serio no sos ni siquiera capaz de darte cuenta que el que se pone la camiseta es el Estado, que lo que nos va a sacar adelante es el Estado, sea cual sea el Estado, digamos, sea cual sea la gestión, es el Estado? Acá en Argentina, bueno, Sí. el no Estado, justamente donde no hay Estado, es donde se están viendo las peores situaciones. No, O el incluso Estado se. En Brasil, así como por ejemplo Bolsonaro, no, nunca planteó soluciones de cuidado, si fueron los gobiernos, las prefecturas, ¿no? Creo que gobierno prefectual, gobierno, no sé cómo se denomina, pero justamente los gobernadores sí decían, bueno, cuidémonos, pues esto se desmadra y se va, ¿no? Digo, a mí me No, parece y que está además como. también, y esta idea de que, por ejemplo, el Estado es malo, 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 corrupto, corrupto, corrupto acá, quiere expropiar Vicentín porque comunismo, pero ni siquiera te fijas 2 segundos, cuesta googlear y ver, por ejemplo, qué hizo o qué iba a hacer el Estado alemán con Lufthansa y con otras No, aerolíneas de bandera en otros países. Entonces sí, la política es mala, el Estado es malo. ¿Dónde? Acá. Bueno, no, claro, pero ¿y en Europa qué pasa? Y pasa lo mismo. De hecho, nosotros estamos llegando tarde con varias medidas de contención que en otros, digamos, el impuesto a la riqueza, por ejemplo, que es la central. Pero ¿qué es lo que se lee acá? No, que se va a subir el impuesto, digamos, no me acuerdo, vos me habías comentado el otro día eso, lo que y creo salía que en Clarín. mm,
Eso, que iba a salir en impuesto a las ganancias para los trabajadores, pero bueno, no es así, ¿no? claro. Em, Bien, bueno, ya estamos, en cualquier momento vas a ver que va a aparecer un reloj ahí y vamos a tener un minuto. Bueno, a ver, un poco de esperanza. ¿Qué sugeriste de la comunicación política que podemos hacer? Ahí Eva habla de la doble vara para jugar a las políticas públicas totalmente, ¿no? Yo agregaría más, hay gente que no sabe lo que es una política pública y que opina desde allí con ese odio, porque, o no sabe que criticando una gestión está haciendo política, bien, porque creen que la política es del otro o la otra. Rápidamente puede aparecer ese reloj criminal, pero en cualquier momento. Pero a ver, ¿por dónde crees que puede estar la solución? Yo sugiero dos cosas: escuchar al que piensa diferente y conversar con el que piensa diferente. ¿Cuáles serían tus sugerencias? Sí, más vale, para mí, digamos, conversar con el que piensa diferente, debatir, discutir, tener un intercambio de ideas, obviamente siempre es válido. Yo eso, bueno, dice José, odiar es más fácil. Y sí, obviamente, odiar es más fácil, ser ignorante y ser bruto es lo más fácil y lo más cómodo del mundo. El debate de ideas es súper rico, digamos, y es fundamental, y es democrático, digamos, me parece que en eso coincidimos absolutamente. Ahora, ¿qué hacer con quien está sosteniendo una postura en la cual en realidad te quiere anular? Es muy difícil. Yo obviamente no, digamos, no voy a proponer nada, digamos, radical, ni tampoco violencia, debatirlo con violencia, más allá de que aplaudo a los que fajan a neonazis en manifestaciones en Europa. Pero bueno, lo aplaudo desde acá, no creo que haya que hacerlo. Mm. Eso por ahí sería otro debate. Me parece que quizás deberían generarse más instancias justamente de comunicación que puedan ser, a ver, a esa gente no sé si se la va a poder cambiar de postura, ¿entendés? Sí. Sigue siendo una minoría intensa. Quizás la batalla tenga que ser con aquellas personas que no están ni de un lado ni todavía del otro, pero que pueden llegar a caer justamente a esa minoría intensa y generar que sea una mayoría. Entonces, quizás haya que generar micromilitancias, microespacios de comunicación que apunten a ese sector, a esa anchísima avenida del medio que todavía no está o no se comió el discurso del odio. Bien, bueno, Alejo, me llevo ahí esa recomendación de generar microespacios de conversación. Me parece que sí, que va un poco por ahí. Me parece que el odio se ha ido construyendo justamente a través de estos microespacios y a través de la segmentación, ¿no? Y bueno, después los algoritmos han hecho su juego y los ha ido vinculando, ¿no? Y a medida que fue creciendo la crisis, a esa gente enojada, en lugar de plantearle soluciones complejas, les han planteado soluciones simples y como decía ahí en las preguntas y comentarios, que bueno, que odiar es más fácil, ¿no? Que buscar la empatía y una Es que por salida ahí, conjunta. justamente, vamos a ponerlo en términos gramscianos, me parece que por ahí el problema es que el campo de batalla de los algoritmos lo ganó la derecha, lo ganaron los pubertarios, lo ganaron los libertarios, lo ganó el discurso del odio. Quizás el lugar donde haya que generar esos espacios de batalla sean los algoritmos. Hay que ganar esos algoritmos entonces. Digo, se me ocurre, no sé, no tengo ninguna solución No, absolutamente a nada. está buenísimo. Ganar los algoritmos, habrá que ver cómo se puede hacer, ¿no? Vamos a irnos con Esther, que dice, explicarles que los jueces que se quieren dar de baja entraron por la ventana, bien, que tiene que ver con la coyuntura actual de la reforma. Así que me llevo generar microespacios y ganar los algoritmos. Generar microespacios creo que es un poco más simple, ganar los algoritmos me parece una propuesta interesante y desafiante, El Alejo. algoritmo como campo de batalla podría ser. El algoritmo como campo de batalla, mira, teníamos ese título. Alejo, bueno, un abrazo grande, muchas gracias por tener esta charla, por este tiempo y bueno, te sigo leyendo, yo te leo mucho por Twitter, así que bueno, ha sido un placer poder saltar a Es otras mutuo, Dami. plataformas. Es mutuo, Dami. Una Gracias por la invitación. Bueno, Alejo, muchas gracias y saludo, bueno, agradecimiento a todos los amigos, amigas, amigues que han estado del otro lado y bueno, seguir generando conversaciones, seguir generando diálogo, política. Hemos tenido un especialista, síganlo en Twitter, el Colorau, que es una persona muy interesante para seguir. Y bueno, nos estamos encontrando en el próximo Coronavirra. Adiós, chao Alejo. Adiós.